Hola, Iris. Hola Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco agripada, pero bien, y recién pasando un buen susto por un tema técnico. Pero bueno, es justo Vamos a lo que aparentar que pasa, no ha sí, pasado nada. es justo lo que sucede con un tema de tecnología, y yo creo que va muy ligado al tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver justamente con el autoliderazgo, ¿no? Ante Exacto. situaciones inesperadas, estresantes como la que acabamos de vivir. Exacto, sí, sí, sí. Así, muy bien. Pues tuvimos una primera transmisión en vivo hace 2 semanas, ¿no? Que Ajá, disfrutamos mucho, que gustó mucho y que decidimos volver a hacerla. Y ajá, decidimos volver a hacerla porque también, bueno, en mi caso, en el tuyo, hicimos una encuesta ajá. en LinkedIn, ¿no? Y nos arrojaron temas muy, muy interesantes que tienen que ser parte de una conversación. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces partimos de esto que nosotros decimos, las conversaciones siempre son importantes y las conversaciones se tienen que liderar. Pero para eso, obviamente, tenemos que formar parte de estas conversaciones, entonces esta es la idea de volver a hacer este espacio. Pues vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz como la última vez, que yo creo que sí, que entre todos al final no somos nosotras dos las únicas que aportamos luz y valor a todo esto, sino que entre todos al final pues vamos construyendo esa comunidad que se enriquece unos de otros, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente. Y bueno, el tema del live del día de hoy es muy interesante. Habla sobre del autoliderazgo al liderazgo de influencia. Y es que algo ajá, que hablábamos la vez pasada, creo que fue ya en los últimos minutos, fue justo de esta idea que las personas tienen que liderar, tiene que ver con dirigir equipos, tiene que ver con dirigir naciones, ¿no? exacto. Con ser el rostro de una empresa, de una organización, ¿sí? Con ocupar una posición. Pero el tema de hoy justamente se trata de ver por qué el liderazgo no solamente es eso, es un rostro de, pero se trata hoy de hablar de dónde inicia el liderazgo. ¿Sí? ¿Dónde inicia? Exactamente. Y si hay un lugar donde termina el liderazgo, bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Cómo sabemos que Ajá. ya llegamos a ese lugar? ¿No? ¿Cómo sabemos que nuestro rol como líderes en la tierra ha terminado? Entonces, la pregunta inicial, Iris, sería, para ti, ¿por qué el liderazgo empieza con uno mismo y empieza con un trabajo interno? ¿Por qué tiene que empezar ahí? Si eso no nos lo enseñaron en la escuela. Claro, es que ese es otro melón, otro temazo para otro vivo, porque claro, no nos han enseñado a gestionarnos a nosotros mismos ni a conocernos a nosotros mismos, sino todo es de nosotros al exterior, digamos, ¿no? Cómo dirigir cualquier empresa, cualquier equipo sin la parte interna. ¿Por qué considero que el liderazgo empieza por nosotros? Porque ¿cómo podemos enseñar a otros algo que no hemos trabajado nosotros mismos? Yo siempre digo que uno no da lo que no tiene. Si no tenemos herramientas para gestionarnos emocionalmente, no podremos dárselas a otra persona. Si yo no sé a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar ahí, tampoco se lo puedo enseñar a otra persona. Entonces, en el momento en que yo estoy a cargo de un equipo, yo soy la primera persona que tiene que saber cómo autorregularse, por ejemplo, saber cómo comunicar mejor, saber, porque claro, la parte del autoconocimiento también pasa por saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, claro, si entendemos a un líder como un entrenador de fútbol, ese entrenador de fútbol lo que hace es entender cuáles son las potencialidades de cada miembro del equipo y posicionarlo en el campo según sean sus potencialidades, ¿no? ¿Dónde va a destacar? Claro, si yo no he pasado por el proceso de entender cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y detectarlas, ¿cómo voy a poder detectarlas en otros y cómo voy a enseñar a otros a que ellos sean capaces de ver lo bueno que tienen en sí mismos? Es como muy contradictorio, no, para mí no tiene sentido. Entonces, es igual que cuando educamos a un bebé,
le enseñamos normas, le enseñamos cómo hacer cierto tipo de cosas, le enseñamos a caminar. ¿Cómo puedo enseñarle a caminar a un bebé si yo no sé caminar? Es como que no tiene, es incoherente. Por eso creo que el liderazgo empieza autoliderándonos, sabiendo llevarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros ni siquiera nos entendemos. No podemos entender a otros sin entendernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, justamente, y es un tema bien interesante porque, bueno, yo la primera vez que escuché algo así fue hace poquito, ¿no? Tal vez 8 o 10 años, o sea, fue muy poquito, porque lo que comentábamos, vengo de una formación en donde nos han dicho que el liderazgo es una cosa, en donde hemos visto figuras que están en un puesto de liderazgo, Claro. pero que son de cierta manera, y entonces cuando te presentan esto dices, wow, es, es totalmente otro mundo, ¿no? Y entonces de repente yo estaba acostumbrada mucho a ver este líder, ¿no? Que se enojaba, que gritaba, que se frustraba, Sí. que regañaba a todo el mundo, que insultaba, incluso que lastimaba o hería con sus palabras. Y nos presentan esto, ¿no? A ver, es que esta persona está en una posición, pero entonces no es un líder. Y no es un líder porque no se está autorregulando, autogestionando, Exactamente. autoliderando. Y por lo tanto, muchas personas creo que crecimos con esa imagen que hemos ido resignificando, ¿sabes? Porque se ha tratado Exacto. mucho de, a ver, me enseñaron esto, pero pues ahora me están mostrando esto otro que me hace muchísimo más sentido. Totalmente, sí, 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 sí. Es que además esa forma de liderar no tiene sentido porque solo se genera una cadena de frustración. Es decir, la persona que lidera desde el miedo o desde la imposición realmente no se siente bien. O sea, no puedes sentirte cómodo enfadándote todo el día. Realmente, o sea, eso te Sí, genera jamás. malestar. Por mucho que ejerzas tu poder, eso te genera malestar y genera malestar en otros. Entonces, al final el liderazgo es generar malestar en otros, No, no no, tiene ningún sentido. no, para nada. Y el reto que ahorita muchas personas están enfrentando, yo creo que se hizo muchísimo más presente a partir de la pandemia, es justamente, entiendo que, que el liderazgo comienza autoconociéndome para poderme Exacto. autoliderar. Pero ¿cómo hago para ese conocimiento? ¿Tú qué herramientas conoces? ¿Cómo lo pueden Pues a hacer? ver, ¿Cómo lo pueden? Y sin em, necesidad de ir a una formación de sí, 8 horas o de todo un día o de semanas, ¿qué herramientas puede ocupar una persona para comenzar a trabajar en el autoconocimiento a partir de decir, ok, estas son mis fortalezas, mis debilidades, mis talentos, ¿cómo les puedo sacar jugo? pues a ver, hay dos herramientas que a mí me gusta mucho recomendar. No necesitas apuntarte a ningún curso de formación para hacer esto, pero sí que hay que tener mucha valentía y estar dispuesto a que hayan cosas que nos duelan. Y me explico. Una de esas técnicas puede ser pedir feedback a personas que sabemos que nos quieren bien, personas que se preocupan por nosotros y que verdaderamente nos quieren, digamos, ¿no? Nosotros somos importantes para esa persona. ¿Por qué? Porque pedirles feedback, pedirles información de cómo nos ven ellos, nos ayuda a ver cosas que nosotros no hemos visto. Normalmente nosotros actuamos de una manera, pero a veces las personas desde fuera nos perciben de otra. Eso nos ayuda a ver tanto lo positivo como lo negativo. Es como cuando nos miramos a un espejo. ¿Por qué nos miramos a un espejo? Porque no nos podemos ver a nosotros mismos. Pues es exactamente lo mismo. Las otras personas pueden ser ese espejo. ¿Cómo sirve de una manera, yo creo, más óptima? Haciendo primero tú ese trabajo de introspección. Es decir, que tú te sientes a escribir en un espacio tranquilo, sin prisa, y que estés dispuesto a empezar a escribir qué cosas me apasionan, qué cosas se me dan bien, qué cosas no me gustan, qué cosas de mí tampoco me gustan. Esa pregunta es súper importante además.
qué cosas de mí no me gustan. Porque cuando somos capaces de ver qué es lo que no me encaja, es cuando único voy a poder accionar sobre ello, trabajarlo, cambiarlo si es necesario. Y cuando yo tengo esa lista y me he vaciado, porque claro, habrán cosas que yo voy a escribir y digo, es que no me gusta cuando actúo de esta manera. Y te tienes que mirar a la cara y decir, es que no me gusta. Y me duele saber que lo hago y que no me gusta ser así. Entonces, una vez tienes eso, luego lo contrastas con lo que te dicen otras personas y ahí vas a ver que hay puntos que coinciden y puntos que incluso tiran abajo las ideas erróneas que tú tenías sobre ti mismo. Entonces me parece un ejercicio súper potente, Muy súper bonito. completo y también súper valiente. Yo de verdad que no me canso de decirlo, el autoliderazgo y el autoconocimiento es un ejercicio para gente valiente, para gente que está dispuesto a sentir las cosas que no les gusta y que quieren cambiar y tomar acción sobre eso. Por supuesto, y bueno, una frase que yo digo mucho es, ser líder es un acto de valentía, Totalmente, ¿no? Y ser valiente es un acto de liderazgo, siempre, siempre. totalmente. Y esos ejercicios me gustan mucho, muchísimo, porque justamente cuando nosotros preguntamos a otra persona, nos dicen cosas de las cuales éramos inconscientes o a veces nos Exacto. hemos olvidado que podemos ser esa persona o esa versión y que eso ha sucedido porque nos hemos desconectado de nosotros por una o por otra razón y que suele pasar. Yo tengo, bueno, a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo hacer el ejercicio del FODA, el FODA personal, ¿no? Ah, sí, Aplicarlo a las exacto. personas. Y justamente cuando lo hago guiando a las personas, que no se los doy para que lo hagan aparte y los guío a partir de preguntas, me parece muy bonito y muy interesante también cómo van sacando un montón de cosas, ¿no? Sabes, con cada Sí, pregunta. Las preguntas lo que hacen siempre es enriquecer una conversación, siempre exacto. abren posibilidades, siempre te abren la mente, ¿no? A recibir muchísima más información. Entonces, lo que sucede, pues, es justamente de, a ver, tus fortalezas. Y empieza una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son estas fortalezas? ¿Quieres salir acá? Entonces, aquí la vamos a dejar. ¿Sí? También viene esta parte de, a ver, cuando hablamos de nuestras debilidades, pues no se trata de hablar de algo que sea malo, de algo que esté mal en ti. Se trata Ajá, de hablar de algo que pues no te vas a obligar a hacer porque no está en tu naturaleza, ¿sí? Porque no vas a hacer exactamente, algo que te salga forzado, porque eso te va a restar placer, le va a restar valor a lo que estás haciendo y lo más importante, te va a restar autenticidad. Y restarte exacto, autenticidad es restarte credibilidad y restarte exacto. reputación también, muchas veces, ¿no? Ese me gusta mucho y uno que utilizo también como para reforzar es el famoso Ikigai. Ese me encanta. Ah, me encanta, Ese me me encanta, me encanta. encanta, me Ese lo encanta, lo recomiendo un amo. montón. Uno Me que viene de encanta. esta filosofía japonesa Sí, del conectarte, del encontrarte, pero yo creo que si no tienes claro justamente cuáles son estas fortalezas, debilidades, oportunidades, bueno, pues entonces es muy difícil que te acerques a llenar ese ikigai, a identificar, ¿no? Porque el ikigai se exacto, hace a partir del propósito, pero reconociendo y trayendo justamente este autoconocimiento que tú has hecho previamente para aterrizarlo ahí. exactamente. Sí, 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 Y sí, sí. eso me parece muy, muy, muy valioso, muy valioso. Pero bueno, estamos hablando de muchas herramientas, ¿no? Pero ahora, Sí, Iris, ¿cuál ha sido un momento en tu vida en el que tú sí. has aplicado estas herramientas y que tú crees que de no haber tenido estas herramientas, tu vida probablemente hubiera tomado otro camino y no el camino que a ti te hubiera gustado elegir? Pues mira, yo cuando empecé a dinamizar equipos hace ya 10 años, claro, al principio tenía esa idea, ¿no? De que liderar equipos era mantenernos siempre desde la distancia, desde la seriedad, desde la dureza, la exigencia. Y a veces desde las malas formas, te diría también, ¿no? Es como esa frialdad a la hora de tratar a Uh-huh. los demás. Y es verdad que
yo ni me sentía yo bien con ese modo de actuación, digamos, y yo sabía que tampoco, aunque obtuviésemos resultados, tampoco hacía bien a los demás, digamos. Entonces, claro, llega un momento en que hay un conflicto, te diría yo conmigo misma casi, de decir, no entiendo por qué las cosas no salen, por qué hay conflictos, por qué no. ¿Por qué? Si yo lo tengo todo muy claro. Yo como líder lo tengo todo muy claro a dónde queremos llegar. Pero claro, no es solo a dónde queremos llegar, sino cómo vamos a llegar a ese sitio. Y claro, yo ahí, solicitando ese feedback que te estoy diciendo, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de, oye, es que cuando dices las cosas, las dices enfadadas. Es que cuando hablas con nosotros, es que ni siquiera sonríes, es que es todo una bronca. Es que las formas en las que me lo dices, tienes razón, pero las formas en las que me lo dices, No van. o sea, no vas a obtener nada de mi parte, ¿no? Entonces, claro, ahí empiezas a cuestionarte cosas y dices, ¿es realmente necesario que yo me manifieste de esa manera con los demás? ¿Me sale a mí ser así o lo estoy haciendo porque creo que es la forma de tener autoridad, es la forma de que los demás me sigan, es la forma de que las cosas salgan? Claro, porque tenemos ese concepto, ¿no? De lo que es dirigir a un equipo y es totalmente erróneo. Es más, a partir de ahí yo me di cuenta de que verdaderamente lo que nos hace valiosos y lo que nos hace referentes y lo que hace que una persona dentro de 5 años diga: "Qué bien que te conocí porque me cambiaste la vida", es justamente el ser cercano, el conectar y el ir más allá que solo cuál es mi objetivo. Porque al final un equipo da igual que seamos líderes, que tengamos un cargo, que sea lo que sea. Al final, si queremos llegar del punto A al punto B, tenemos que remar todos en la misma dirección y no puede ser a costa de todo. Entonces, claro, o sea, mi Justo. momento de ese clic y de analizarme y decir, es que igual hay cosas que yo estoy haciendo mal, vinieron a partir de hacer las cosas mal y querer entender por qué las hacía mal y entrar en conflicto conmigo misma, ¿sabes? De decir, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tiene que ser así? Hay Sí, otra sí. forma de hacer las cosas, ¿no? Y ahí te empiezas a cuestionar, a buscar otras maneras de hacerlo. Y oye, y a preguntar también, porque una parte de ser buen líder es preguntar mucho. Yo también preguntaba, ¿y cómo sería para ti la mejor forma para yo transmitirte esto? Porque a lo mejor no sabemos cómo hacerlo, pero a otras personas se le ocurre cómo hacerlo. Nos pueden enseñar cómo quieren que los tratemos. Y ahí empiezas a ver que hay más que se puede hacer de lo que nosotros creemos. Así es. Me regresaste en el tiempo poquito más de 10 años, que yo Ajá, empecé a trabajar antes de terminar la carrera, ¿no? Antes de terminar ajá, la carrera, ya en lo último empecé a trabajar y empecé dando clases a chavitos que estaban previos a entrar a la universidad. ajá. Entonces yo me veía a veces hasta más chica de edad que algunos de los de mis alumnos, ¿no? De mis alumnos. Y yo me acuerdo mucho que la primera vez que me asignaron un grupo y la primera vez que iba a entrar al salón, siendo la maestra, el diálogo que se vino fue, ¿y cómo me tengo que comportar? ¿No? O sea, ¿cómo Claro. me tengo que comportar? Tengo que proyectar autoridad, se tiene que ver que yo soy la maestra, que yo soy la que manda, la que lleva la batuta, ¿no? La líder. Exacto, Y entonces, justamente, quise adoptar una personalidad que no era la mía, ¿sí? Una personalidad que de alguna manera pintara una raya, ¿sí? Entre ellos y yo, una barrera. exacto, Y que esa barrera yo creía que no se tenía que sobrepasar para nada. ¿Sí? exacto. No, la verdad es que no fue sostenible, no funcionó y esto no funcionó porque semanas después de que empezamos, hubo unas personitas que se acercan conmigo y empezamos a platicar, ¿no? Y me dicen, Ujú. me caes mejor en el receso que en el salón.
algo así, ¿no? Fue un Claro, comentario de ese tipo, ¿no? Sí, y es que en el claro, salón, sí, y después fue, es que yo sé que no eras así como eres adentro, yo sé que no eres así, ¿no? Entonces, ahí entendí o claro. comencé a entender que no se trata de comprarte y de ponerte, pues, un sombrero que no te corresponde, sino más Exacto. bien sí, se trata de hablar de las reglas claras, ¿no? Para Claro. amistades largas, así decimos en México. Exacto, sí, 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 las sí, reglas así claras mismo para es. amistades largas. Y eso no es que vamos a sobrepasar esta rayita y nos vamos a llevar de amigos, de piquete de ombligo, decimos en México, sino, a ver, voy a ser yo, sí, voy a ser yo, pero esto no implica que no existan reglas y que no exista. Entonces, para que Exacto, podamos convivir sanamente, las reglas son estas y estas. Y sí, puede haber un espacio para platicar, puede haber un espacio para bromear, un espacio para reír, y qué tal si un día hasta un espacio para llorar, ¿sí? claro, Pero esa fue una lección que yo aprendí de no intentar ponerte un sombrero que no te corresponde, y mucho menos este sombrero de que un líder es una persona que autoridad es sinónimo de mandar y de estar por encima de otros, y entonces por estar encima de otros, bueno, pues exacto. voy a tratarlos mal, voy a regañar, voy a esto, no voy a dar un buen feedback, ¿sí? En lugar de dar Claro. un buen feedback, va a ser un regaño de esos que dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué me cayó encima? Y que no ¿Por qué? consigues nada, y que no consigues nada, o sea, No al consigues final solo nada. conseguimos o generarle frustración a la otra persona o que haga justo lo contrario, porque al final si nos focalizamos solo en lo malo y utilizamos eso malo para justificar nuestras formas, solo estamos haciendo daño, no estamos, y nuestro rol es ayudar, nuestro rol es hacer que las cosas funcionen, pero sintiéndonos bien y haciendo bien, no a costa de todo. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es por querer que las cosas sean a nuestra manera, que tampoco debería ser así, a costa de todo, con formas que no son las que debería y olvidándonos de el bien y el mal que podemos hacer a una persona solo Exactamente. por cómo la tratamos. Exactamente, eso es, sí, o sea, totalmente, ¿no? La asertividad al comunicarnos, Exacto, el cómo vas a decir las cosas, esta habilidad que tiene que exacto, tener un líder, pues para saber leer el entorno y saberlo leer más allá de las palabras, ¿no? Incluso así es. hasta la energía que se siente cuando tú entras a una habitación, la energía que te transmiten las personas, saber leer eso para que puedas tener estas herramientas para comunicarte de una manera muchísimo más asertiva. Exactamente. Sí, más allá de decir tiene que ser efectivo, sí, yo creo que antes de ser efectivo tenemos que ser muy, muy asertivos. Sí, 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 sí. Es el gancho para que nos escuchen. Y bueno, Iris, hemos dicho muchas veces y en muchas publicaciones, Sí, me lo he leído a mí, te lo he leído a ti también, acerca de que el liderazgo es una habilidad. Sí, es una ajá. habilidad, porque de repente dicen, todavía me ha tocado, a esas alturas del siglo XXI, todavía me ha tocado mucho escuchar a personas que dicen, es que yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese don, y que todavía lo relacionan mucho, yo no tengo ese don de mando para ser líder. Yo no tengo esa personalidad de autoridad, ¿no? O yo no tengo estas Ajá, características físicas para ser un líder, o yo no tengo la voz para hablar como un líder, etcétera. ¿No? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, a ver, si el liderazgo es una habilidad, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar esa habilidad? ¿Cuáles son esos pasos, esos primeros pasos que tenemos que hacer para desarrollar esa habilidad? Ya hablamos de uno, que es empieza contigo, autoconócete, pero después, ¿qué sigue en el camino? pues a ver si tenemos en cuenta que liderar, o al menos para mí, liderar es ser capaz de identificar eh, el potencial y también las debilidades de los demás y ayudarles a ellos a ser mejores. No se trata de yo como líder ser mejor y destacar y yo, es justo lo contrario. O sea, el líder no tiene que ser necesariamente el que más destaca de la sala, no tiene que ser el más animado, no tiene que ser la persona que es capaz de ver más allá de lo que todo el mundo ve.
teniendo eso en cuenta, creo que el siguiente paso es desarrollar la capacidad de conversar de manera genuina y de escuchar de manera aún más genuina. Creo que muchas veces como líderes pecamos en querer tener la voz cantante, el querer dar las indicaciones más adecuadas, es el que el líder tiene todas las respuestas, eso es un clásico. El líder sabe cómo gestionar todas las situaciones, tiene todas las respuestas. No, o sea, no es real. Nadie tiene todas las respuestas, nadie sabe gestionar todo perfectamente. Lo que puedes tener son habilidades para gestionar las cosas mejor, pero eso también se trabaja. Por eso el liderazgo es una habilidad, porque tú puedes desarrollar toda esa capacidad de empatía, de escucha, de mejorar tu comunicación y hacerla más asertiva. Entonces, una vez nos conocemos a nosotros mismos, dijimos que en el autoconocimiento pasábamos por un proceso de escucharnos a nosotros mismos. El siguiente paso es escuchar a los demás. Escuchando aprendemos mucho más de los demás que simplemente juzgando, ¿no? Nunca vamos a saber en qué es bueno el otro si no tenemos esa capacidad de observar y de escuchar, de ver más allá que solo un número, digamos, o un trabajador. No, es que el trabajador es mucho más que eso. Es una persona con sus dificultades, con sus miedos. Tener en cuenta que esto es así nos ahorra muchos conflictos, porque digamos, el liderazgo es quitar nuestro ego, dejarlo a un lado para darle espacio a otra persona. Y creo que una forma de hacerla es escuchando mucho y conversando mucho. Y cuando digo conversando, es tener conversaciones más allá de tienes que hacer esto de esta manera o esto lo estás haciendo mal. Las conversaciones no deberían ser solo para corregir o para darte instrucciones, sino para conocer mejor cómo eres, cómo funcionas y cómo poder aprovechar ese potencial que tienes realmente. Claro, y esas conversaciones que abren incluso otras conversaciones, ¿no? Conversaciones Exacto. en las cuales hay preguntas y pueden ser preguntas muy incómodas. Estas conversaciones en las cuales tal vez algún miembro del equipo le tenga que decir al líder, no estoy de acuerdo, y que el líder tenga esta capacidad, ¿no? Esta capacidad emocional de aceptar ese no estoy de acuerdo, de escuchar el por qué no estoy de acuerdo y ver qué podemos hacer en conjunto. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Ágilmente, es de un neurocientífico argentino que se llama Stanislao, no me acuerdo el apellido, pero bueno, se llama Ágilmente el libro y habla de creatividad. Y él dice que en los equipos una idea más una idea no es igual a dos ideas. Él dice una idea más otra idea es igual a una gran idea. Entonces, él habla mucho de que, a ver, en un entorno de equipos, ¿sí? En equipos, es muy importante la creatividad, ¿no? De hecho, la creatividad es una cualidad muy importante para el liderazgo hoy en día. Muchos autores que hablan sobre el tema así lo dicen. Para ser un buen líder necesitas ser una persona realmente creativa. Y la creatividad surge, como tú dices, a partir de esas conversaciones, a partir de estas preguntas y de estos diálogos que tal vez en algún momento nos lleven a confrontarnos, pero no a confrontarnos en el sentido de vamos a pelear y yo quiero imponer mi idea y es que mi idea es mejor. No, si vamos a escuchar qué es lo que tú tienes y tal vez a mí me encanta, ¿no? Esto de, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas y de esta lluvia de ideas vamos sacando, porque finalmente es de acá. Y no se trata de decir una idea fue mala y la otra fue peor, ¿no? Y la otra fue peor. Si no se trata de decir, a ver, estos son nuestros puntos y de estos puntos, ¿qué podemos generar? ¿Sí? Porque es bien cierto que también muchas veces nos enseñaron que el líder es el que tenía la razón y que por estar en cierta posición ya te la sabes de todas a todas y por lo tanto, vénganse los retos que se tengan que venir, yo puedo con absolutamente todo. Y no es cierto, ¿sí? Porque incluso algunos autores han expresado que el líder no tiene que ser el más inteligente, ni el más culto, ni el más todo. Por el contrario, tiene que ser una persona así con ciertas características intelectuales, pero tiene que ser una persona capaz de reconocer el talento en otras personas para atraerlos con él y decir,
yo no tengo este talento, pero él sí lo tiene, entonces venga para acá y voy a aprender. Exactamente. Y voy a aprender, pero no vivir con ese miedo de, ¡ay, es que me van a hacer sombra! No, pero es que Exacto. ¿cómo el que acaba de entrar va a tener la respuesta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? No es posible, ¿no? Entonces, yo creo que como tú dices, es un montón de habilidades que se tienen que entrenar, que van desde el auto, lo que tú quieras, conocerte, autogestionarte emocionalmente, toda esta parte de la inteligencia emocional, esta habilidad de aprender a comunicar, de saber adaptarse, de ser resiliente, no de ser resiliente, porque bueno, como líderes nos enfrentamos a muchas cosas, la mayoría de veces imprevistas, ¿no? Como hace ratito, bueno, que el diálogo pudo haber sido, no, pues ya vámonos, esto no va a servir, ya vámonos Claro. y tenemos una disculpa, no sé, Claro. no sé, que algo pasó, pero bueno, o sea, tal vez no se pudo dar de la forma en que quería, pero lo que puedo hacer con lo que tengo es esto. Exactamente. Así, es eso. Hacer lo que puedo con las herramientas que tengo. Me gusta esa frase porque es que es tal cual. Es Y tal es una cual. mentalidad, sí, o sea, es una mentalidad que a mí, la verdad, me ha costado muchísimos años construir, ¿sí? Y que a veces todavía entro en pánico, lo tengo que reconocer, ¿no? Y que a veces aún entro en pánico. Pero Claro, bueno, es parte del camino. claro. Iris, ¿tú qué hábitos diarios, un hábito diario que tú tengas, ¿no? De tu rutina, Ajá. justamente para ayudarte a entrenar esta habilidad? Porque no es que te lees un libro, terminas una formación y ya eres líder, sino es algo que se va formando al día a día. Pues a ¿Qué ver, haces? Una herramienta, un hábito que tú tengas. tengo varias que van directamente enfocadas al autoliderazgo, porque creo que el autoliderazgo también tiene un componente de disciplina muy importante. Es decir, no nos vamos a poder liderar a nosotros mismos si no somos capaces de hacer esfuerzos para mejorar en las cosas que nos hacen bien. Por ejemplo, algo que decíamos es el tema de la inteligencia emocional, la regulación emocional, que es muy importante en los líderes para poder gestionarse a sí mismos y también para entender mejor las emociones y las reacciones de los demás. Si yo sé que parte de mi regulación emocional se solventa con hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio. Es decir, yo sé que soy una, vamos a suponer, ¿no? Durante mucho tiempo he sido una persona que sobrepiensa todo y que le da muchas vueltas a la cabeza y que me estreso más de la cuenta por situaciones que a lo mejor no debería. Ok, yo me tengo que regular emocionalmente. ¿Cómo me regulo emocionalmente? Detectando aquellas prácticas que me hacen bien para regular esas emociones. Yo sé que una de ellas es hacer ejercicio, entonces yo tengo que hacer ejercicio y es algo que mantengo mi día a día. ¿Qué pasa? Que intento hacerlo en cuanto empieza el día. ¿Por qué? Porque ya yo sé que me cambia la energía, Sí. me cambia la forma de afrontar mi día y las emociones están más estables cuando ya he descargado tensión. Pues entonces hago ejercicio. O, por ejemplo, otra práctica que me gusta mucho, que también es de regulación, es por las noches pensar en mi mente cosas que han salido bien durante el día, cosas que he hecho bien durante el día. ¿Por qué? Porque dentro del autoconocimiento también es importante trabajar la autoestima, el cómo nos percibimos a nosotros mismos y el ser capaz de ver que no todo es negativo, que no todo son obstáculos, que no solo me equivoco en las cosas. Y nuestro cerebro tiene tendencia, además nos han enseñado así, porque incluso en el colegio todo es en lo que te voy a corregir, en esto te equivocaste, en esto fallaste, ¿no? Entonces estamos muy educados en lo que ha salido mal o lo que tenemos que mejorar, pero no en qué es lo bueno que has hecho, qué es lo bueno que tienes. Entonces me gusta cambiar el foco. Cuando cambias el foco y enseñas a tu cerebro a ver lo positivo, va a encontrar más cosas positivas y va a hacer más cosas positivas de forma automática. Entonces, otra herramienta que me gusta para trabajar en mi autoliderazgo es ser capaz de ver lo bueno que soy capaz de hacer en mi día a día.
y entonces eso trato de verlo todas las noches, porque si no, siempre con la vorágine del día a día, solo me centro en lo negativo, en lo que he hecho mal, en lo que ha salido mal. Trabajar el autoestima es parte del liderazgo. Si yo quiero que mi equipo sea capaz de ver soluciones, tiene que estar entrenado para ver soluciones y formas y cosas positivas, no solo lo negativo, no solo centrarnos en obstáculos. ¿Cómo le voy a enseñar eso? Pues entrenándolos para que vean esas cosas positivas. Si yo no soy capaz de verlas, cómo voy a enseñar a otro a ver las cosas positivas? Es que es toda una cadena al final. Entonces, esas son dos Interesante. prácticas que para mí, para mi regulación emocional y para el trabajo conmigo misma, creo que son fundamentales. Muy, muy interesante. Yo aprendí algo muy similar en una formación, en un entrenamiento cerebral que hice hace Ajá, tiempo y eran 2 ejercicios bien básicos. En la mañana, bueno, a partir de una meditación guiada o lo ajá, puedes hacer como tú dices, sentada en un lugar tranquilo. ajá, Simplemente se trata de organización, o sea, de sí, organizar tus pensamientos con los cuales estás empezando, ver cuáles son las prioridades que tienes ese día y visualizarlas, o sea, literal visualizarlas sí, desde cómo te gustaría que pasara hasta cómo te gustaría sentir. Lo exacto. anclas y es como empieza el día. Y en la noche, a partir de una meditación, también lo puedes hacer guiado o lo puedes hacer simplemente tú sentada, respirando tranquila, Sí, pero repasando tu día, que es la resignificación de experiencias. Y es que muchas exacto, veces, ¿no? O la mayoría de las personas lo hemos hecho, nos vamos a dormir con un montón de cosas negativas y de experiencias que pasaron, exacto, sin limpiar nuestro cerebro antes, ¿no? Entonces se trata, exactamente. justamente ese ejercicio se trata de ver cuáles son esas cosas que no me hicieron sentir bien, que no salieron como yo esperaba, como yo quería, y que de alguna manera están siendo una carga en este momento. Y Exacto. preguntarte, ¿y de esto qué puedo aprender? ¿No? De ahí viene mucho la parte de resiliencia. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Y hacerte esa pregunta hasta que salga algo, ¿qué puedo aprender? Y puede ser algo muy sencillo, puede ser algo pues ya más elevado, más complejo, no sé, pero la mayoría de las veces es algo sencillo, ¿sí? Y es algo que de alguna manera te aligera esa carga emocional que vas trayendo. Sí, que vas trayendo. Yo, en mi caso, ahorita estoy trabajando mucho con el tema de la organización, porque he Ajá. tendido a ser muy desorganizada toda mi vida, ¿sabes? Sí, tengo que trabajar mucho en el tema de organización y estoy ahorita Ajá. experimentando el trabajar con los bloques de tiempo, esta técnica Pomodoro. Ah, sí, el time blocking, sí, sí, es muy bueno, sí, sí. Técnica Pomodoro. ¿Por qué? Porque, bueno, también de repente soy muy dispersa, mi mente se acuerda de cosas y pum, cuando me voy a concentrar me empiezan a llegar cosas y digo, oh, sí, sí, quiero hacer todo y termino haciendo nada. Entonces estoy experimentando justamente con la técnica Pomodoro que viene de conocer y reconocer, ¿sí? Y Exactamente. Es que reconoces y justo, ahora qué claro, haces con eso, ¿no? ¿Y ahora qué haces con eso? claro, Ir con mi es que bandera justamente, soy claro, sí, desorganizada, sí, soy sí. desorganizada. Justamente porque has hecho ese trabajo de autoconocimiento, sabes que igual te dispersas o que igual no has aprovechado el tiempo todo lo que deberías o, no sé, mm, las distintas áreas de mejora que tú hayas encontrado y eso te ha permitido poder empezar a experimentar para mejorarlo. Pero si no hicieses ese trabajo de autoconocimiento, nunca lo sabrías y simplemente estarías frustrada todo el día porque la organización no te da, porque no eres capaz de llegar a todo lo que quieres llegar y sería una frustración constante que nunca vas a solucionar. Por eso es importante detectar las áreas de mejora. Y para poder hacerlo hay que mirar qué es lo que creo que se puede mejorar. Y a lo mejor no me gusta decir, Sí, pues, de hecho, no me organizo tanto como me gustaría. Y esto me frustra, pero es que verlo es lo que te va a ayudar a mejorarlo. exactamente, no hay de otra. Es lo único que podemos hacer, realmente Exacto. lo único que podemos hacer. Y como cualquier otra habilidad, la mayor parte del tiempo es esta prueba y error, ¿sabes? ¿Qué me funciona? Y algo que le quisiera decir a la audiencia es justamente que no porque, por ejemplo, ¿no? Que esto me está funcionando a mí, quiere decir que le va a funcionar a todo el mundo. Exacto. Es esta parte de, a ver, irnos conociendo, ir viendo qué podría ser, ir probando, ir ajustando incluso.
¿sí? Exacto. Tal vez digan, sí, sí me gusta, pero no me gusta el bloque de 25 minutos. Yo lo quiero de 40 o de 46. Ah, perfecto. Súper, súper bien. Claro. Y Súper. mantener la constancia, me parece súper importante la parte de la constancia, porque estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser ahora, ya, en este preciso momento y satisfacerme en este segundo. Y el autoconocimiento, el liderazgo y el liderazgo de otras personas no es un proceso de ya para allá. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva mucha compasión, mucho trabajo en uno mismo, paciencia y sobre todo mantener esas rutinas. Es decir, si yo he decidido que voy a poner esta solución a esta área de mejora que he encontrado en mí mismo, es mantenerlo también en el tiempo y ver si verdaderamente funciona, porque nosotros también tenemos que trabajar la resiliencia, el decir, ok, esto me incomoda porque esto es nuevo para mí y no me gusta hacerlo porque de entrada es como, estoy más cómodo sin tener que esforzarme para organizarme mejor, digamos, por ejemplo, pero sé que hacerlo y practicarlo durante el tiempo e ir ajustando es lo que me va a ayudar a sentirme menos organizado, por ejemplo, ¿no? Así. O la autoestima, el decir, ok, me hablo fatal. A lo mejor me cuesta en mi día a día hablarme bien, pero si no lo practico, no lo voy a mejorar. Entonces, esa constancia me parece que es súper importante en el autoconocimiento. Me encanta, me encanta. Y así es algo tan simple y tan al alcance de todos, Exacto, ¿sabes? Y se vuelve exactamente. Sí, sí, apasionante sí, sí. aprendiendo y practicándolo. Y así, y bueno, ya llegamos nuevamente hablando. Sí, se nos va el tiempo volando. Se nos va, se nos Siento que va, llevamos se dos nos va. minutos conectadas. Siento que llevamos 2 minutos conectadas, No se puede, así no, de es que así verdad, no se puede, de verdad. así no se puede. En la encuesta que teníamos o que tuvimos la semana pasada, perdón, hablábamos justamente de, a ver, de estos hábitos que te pueden ayudar pues a autoconocerte y llegamos a la parte de, a ver, entonces como líder me tengo que comunicar, pero ¿cuáles son estos hábitos que nos hacen mejores comunicadores como líderes? Pero es un tema también muy amplio, Iris, y ese sí me gustaría que lo dejáramos para una segunda parte. ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que, claro, se pueden hablar de tantas cosas que es un sinfín realmente. Esto es, como lo que decías antes, ensayo y error, pues esto es aprendizaje, prueba, ver qué funciona, qué no funciona, y un poco ir ampliando, porque claro, cuando hablamos de personas todo es complejo y sencillo al mismo tiempo. Sí, es Entonces, caso por claro, caso. Es caso Se por puede caso. hablar de, se pueden hablar de tantísimas cosas. No sé si la audiencia ha dicho algo que pueda ser interesante comentar por aquí. Sí, por ejemplo, Elba Sierra de México, ella dice, Ajá, qué bonito, importante recordar el cómo podemos impactar a otros por la forma en que nos dirigimos a ellos. exacto. Sí, pues, se trata Es de que los informar. marcamos de por vida. Y es algo muy simple, pues es algo muy simple, ¿no? El cómo tratas a las personas. Pensar y buscar esa Fíjate, forma de cambiar. fíjate, Janet, que hoy además hice un post y en ese post puse que una de las cosas que aprendí en el liderazgo es que como te tratas a ti mismo es como lideras a los demás. Y creo que eso es tan real, es decir, cuando tenemos un componente, imaginemos, de autoexigencia y de castigarnos muchísimo por las cosas que hacemos mal, normalmente tendemos a proyectar eso en otros y a castigar a otros por sus errores, únicamente porque no hemos sido capaces de trabajar la compasión en nosotros mismos. Fíjate cómo al final la cadena Es se un reflejo, repite sí, y proyectamos. sí, termina siendo un reflejo, ¿no? Exacto, El cómo te mueves hacia afuera es un reflejo de cómo te mueves hacia adentro. exacto. Es eso. Sí, es eso. Me acaba de llegar un comentario, Michael, sí, Michael, se va a quedar grabado, pregunta si se queda grabado. Ah, Eh, Dice, son tantas cosas que han compartido y cada una de ellas me sorprendió de conocer algo nuevo y llevármelo de su live. Qué bonito, este es qué justamente bueno. el objetivo de esto, ¿sí? Que sea Exacto. un tema del cual
las personas puedan tener al alcance. O sea, ¿por qué únicamente en una formación carísima, ¿no? O de mucho Exacto. tiempo lo puedes tener? Por supuesto que no es lo mismo, estar en una formación es mucho más rico, pero si podemos empezar a democratizar todos estos conocimientos y estas Claro. herramientas, adelante. Para eso son y para eso estamos. Exacto, exacto. Es que es necesario y que no todo el mundo se puede permitir una formación carísima. No. Entonces, por no podérmelo permitir, no voy a trabajar en mí mismo, por no podérmelo permitir, voy a hacer que mi liderazgo no sea lo suficientemente bueno. Hay muchas cosas que están en nuestra mano. Siempre hay muchas cosas que están en nuestra mano. Pero claro, a veces necesitamos pues personas que nos enseñen a verlo. Por eso estamos aquí conversando, ¿no? Para que se vea que hay más en la mano de cada uno de nosotros de lo que nosotros creemos. Y que hay más personas dentro de la conversación. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y vamos a Exacto, continuar entonces con esta conversación en la exacto. segunda parte, ¿no? Ajá, Del autoliderazgo al liderazgo de influencia. Ahorita estuvimos hablando mucho de autoliderazgo y en el siguiente live, Iris, ¿qué te parece? Si ajá. nos metemos a Sí, sí, hablar sí. ya mucho más de liderazgo de influencia, cómo Perfecto. generarlo y cómo hacer que este liderazgo de influencia trascienda en el tiempo, Me ¿sí? parece Trascienda en el estupendo. yo ya me emocioné. Pero bueno, ¿qué te parece la cita? Habíamos dicho 26 de febrero, ¿verdad? 26 me parece, sí. 26 de febrero no, Exacto. 28, 20, no es cierto, 26. 26. 26 a 26 la o misma 20. hora. Bueno, sí, lo anunciamos más adelante, pero va a ser a la misma hora y vamos justamente a retomar un poquito de esto, pero queremos profundizar en ese liderazgo de influencia que las personas es lo que buscan. Quiero ser influyente, Exacto, quiero ser un líder influyente. Pero ¿cómo exacto. se logra? Hoy hablamos del cimiento, hoy hablamos de la base, en el próximo vamos a hablar justamente de esta estructura tan importante que es la influencia. ¿Qué te parece, Liz? Perfecto. Así damos tiempo en estas 2 semanas para que vayan poniendo en práctica todas estas herramientas de autoliderazgo que hemos ido comentando y que ese live tenga aún más sentido cuando ya hayan empezado a pasar por este Sí, proceso y que se interno que es mantengan necesario. atentos a nuestros perfiles para Exacto, próximas encuestas, contenidos que vamos a ir publicando justamente para ir enriqueciendo esta exacto. conversación y que vayan siendo parte de estas conversaciones, ¿no? A veces, Claro que sí. sí, o sea, a veces las conversaciones no existen, las tenemos que abrir, las tenemos que crear o tenemos que buscar estas mesas. Entonces, esta es una y todos están invitados. Estupendo, maravilloso. Pues me parece genial. Oye, pues me ha encantado. La verdad que se me ha pasado volando un día más. Sí, llevamos 5 minutos. Llevamos 5 minutos. Sí, 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 tal cual. En mi mente llevamos 5 minutos. cinco La minutos, verdad pero que aquí esto nos dice que ya llevamos mucho ya. más. Pero bueno, ha sido un placer, Iris, como siempre. Y pues nada, nos conectamos en 2 semanitas más para profundizar sobre la otra parte del liderazgo, la otra cara del liderazgo, que también es muy, muy apasionante. Estupendo. Pues muchas gracias, Janet. Siempre un placer. Y gracias a la audiencia, quien nos haya escuchado, por ser parte de esto. Déjennos comentarios o preguntas si quieren que Sí, contestemos que no hayamos podido comentar. Y nada, y muchas gracias. Mucho ánimo con el proceso de autoconocimiento. así es, seguimos aquí en contacto todos. Que tengan un buen Genial. día. Bye Hasta bye. luego. Chao.